Hola a todos, vamos a empezar ya con este tema 5, el tema de la forma de la distribución. Entonces, en los temas anteriores estuvimos viendo formas de describir los datos, ¿no? De hacer estadística descriptiva, es decir, vimos cómo podíamos primero agrupar los datos en tablas, sacar gráficos, sacar indicadores de tendencia central para localizar el centro, de dispersión para localizar cómo se repartían los datos, si se alejaban mucho de respecto al centro o si no se alejaban mucho respecto al centro, ¿sí? Y ahora nos queda mirar cómo es la forma de la distribución. Entonces, cuando hablamos de la forma de la distribución, podemos hablar de dos conceptos, de la asimetría de los datos y de la kurtosis. Cuando hablamos de la asimetría, entonces nos referimos a si los datos están equitativamente repartidos a los dos lados, es decir, tengo la mitad de los datos por un lado, la mitad por el otro y están más o menos igual de dispersos, ¿sí? O si tenemos una distribución con una mayor concentración en los valores más bajos y una mayor dispersión en los valores más altos, eso le llamaremos asimetría por la derecha o asimetría positiva. O si ocurre lo contrario, si tenemos mucha dispersión en los valores bajos y mucha concentración en los valores altos, es decir, una distribución asimétrica negativa, ¿no? Hablaremos de distribución simétrica, asimetría positiva, asimetría negativa. Entonces, a partir de aquí, tenemos esas tres posibles formas respecto a la simetría de la distribución. Esto lo podemos ver gráficamente, antes de nada, ¿no? Lo podríamos ver gráficamente con un gráfico. Esto es un gráfico con una línea continua, pero esto podría haber sido, por ejemplo, un histograma, ¿no? Yo con un histograma de las notas del examen entre 0 y 10, ¿no? Pues yo veo que esta es una distribución de tipo asimétrica por la izquierda o asimetría negativa, ¿no? Por tanto, lo podemos ver en un histograma, un polígono de frecuencias, ¿no? Que vimos también, ¿sí? Así que hay varios gráficos que nos pueden servir para identificar la forma de la distribución respecto a su simetría. Vamos a poner un ejemplo práctico para que se entienda bien este concepto de asimetría positiva, negativa y simetría. Por ejemplo, imaginaros que los alumnos de Statistics en general, sacan muy buenas notas, ¿sí? Casi todos sacan 7, 8, 9, 10, sacan muy buenas notas. Menos algunos pocos alumnos que sacan un poquito peor nota, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué tipo de distribución creéis que sería la de las notas de los alumnos de Statistics? ¿Sería una distribución asimétrica positiva, simétrica o asimétrica negativa? Pues estaríamos hablando de que tenemos mucha concentración en las notas más altas, ¿no? Hay mucha gente con notas altas, con 7, 8, 9, y hay mucha dispersión de las notas más bajas, ¿sí? Hay poca gente con 0, 1, 2, ¿sí? Así que estaríamos hablando de una distribución de tipo asimétrica negativa, ¿sí? Si hablamos de, por ejemplo, las notas de los alumnos que vienen a la Academia Statistics, pues serían unas notas bastante asimétricas negativas, ¿no? Sacan en general buenas notas y pocas personas tienen notas un poco más bajas. En cambio, si habláramos de la nota de la asignatura de Estadística Aplicada a la Psicología 1, que imaginaos que el examen es un examen muy difícil que va muy mal y la mayoría de gente suspende y saca malas notas, ¿no? ¿Qué tipo de distribución sería en ese caso? Pues en ese caso sería una asimetría positiva, ¿no? Tendríamos mucha gente aquí en las notas más bajas, aquí hay mucha gente, y en cambio poca gente con notas altas, ¿no? Mucha dispersión en los valores altos. Bien, pues esa sería la idea de una asimetría positiva, negativa, y si fuera equitativa totalmente, pues sería simétrica. Hemos visto, por tanto, que para identificar la simetría, una forma de verlo es con un gráfico. El gráfico más adecuado normalmente es el histograma, ¿vale? Un histograma, aunque también serviría un polígono de frecuencias, ¿no? Hemos dicho antes. También serviría un diagrama de barras, si tuviéramos valores discretos, ¿no? Y viéramos las barras, también lo podríamos ver con un diagrama de barras. Y también lo podríamos ver con un boxplot, con un diagrama de la caja, ¿sí? En el boxplot decíamos que si teníamos una caja equitativa, así, repartida, decíamos que la caja, la mitad de la distribución estaba por debajo de la mediana y la mitad por encima, ¿no? Así que si tengo una distribución así equitativa por abajo y por arriba, diremos que es una distribución simétrica. Si tengo una caja más o menos equilibrada, sería una distribución de tipo simétrica. Me queda un poquito ancha, a lo mejor no sería tan ancha. Sí, porque siempre
Si es más así normal, sería de esta manera. Y por tanto, esto lo podríamos representar de la siguiente manera. Podríamos hacer como si la curva estuviera aquí, ¿no? Con la mitad baja y la mitad alta, ¿no? Es como si esta curva yo la pusiera aquí. O una simetría positiva sería cuando veo un diagrama de la caja donde la caja está como estirada para arriba, para los valores altos. Si yo tengo una caja como estirada para los valores altos, es una caja con una asimetría positiva. ¿Sí? Esto lo podríamos representar así, ¿no? La curva sería así, la mitad de los datos y la mitad de los datos, ¿no? Pues si tengo una caja tirada para arriba, es una simetría positiva. Pensar la escala numérica, ¿no? El 0, el +1, el -1, ¿sí? Pues los positivos están para arriba, ¿no? Pues si veis la caja tirada para los positivos, es que la cola está hacia arriba, hacia los positivos, asimetría positiva o por la derecha, ¿sí? Así que una caja distorsionada, como si la estuviéramos tirando desde arriba, es una caja que nos indica una distribución asimétrica positiva. Y después, si hablamos de una caja, un boxplot, donde hay una mayor concentración en los valores más bajos, hay una mayor concentración en los valores más altos, y hay una mayor dispersión en los valores más bajos, entonces nos encontraríamos con una distribución asimétrica de tipo negativa, es decir, sería una cosa así, ¿no? Sí, como esto, así, donde tenemos mucha gente aquí en notas muy parecidas, ¿no? Mucha concentración arriba y mucha dispersión abajo, ¿sí? Lo podríamos ver así. Así que con un diagrama de la caja o boxplot podemos identificar también fácilmente el tipo de distribución que tenemos respecto a la asimetría. Bien, igualmente, para ver la asimetría con los gráficos a veces va a ser un poco difícil, a no ser que sea un ejemplo muy claro como estos. Es más difícil que mirarlo con un indicador numérico. Tenemos un indicador numérico, un coeficiente de asimetría, que nos indicará con un número si la distribución es simétrica, asimétrica positiva o asimétrica negativa. Si tengo una distribución con un coeficiente de asimetría de 0, entonces eso quiere decir que es una distribución perfectamente simétrica. Si es 0, es que es perfectamente simétrica. Si es una asimetría que nos ha salido un valor positivo, es decir, mayor de 0, entonces diremos que es una distribución asimétrica positiva. Y si es una distribución con un coeficiente de asimetría que es menor de 0, entonces hablaremos de una distribución asimétrica negativa. ¿Sí? Asimétrica negativa. El coeficiente en sí es muy sencillo de interpretar, ahora veremos cómo calcularlo. Pero interpretarlo es muy fácil. ¿Que nos da 0? Es que es simétrica. ¿Que nos da mayor que 0? Si nos da un positivo, si nos da un resultado positivo, es que es asimétrica positiva. Y si nos da un resultado negativo, es que es asimétrica negativa. ¿Sí? Y si nos da 0, decimos simétrica, ¿no? Por tanto, la mejor manera para identificar la simetría es el coeficiente. Ese coeficiente a veces no nos va a dar exactamente 0. Si nos da muy cercano a 0 se puede considerar más o menos simétrica la distribución. Es decir, si nos da 0,1 podemos decir que es una distribución casi simétrica, pero un poquito asimétrica positiva. ¿Sí? O sea, 0, 0 es muy difícil o pocas veces nos va a dar 0 exactamente. ¿Sí? Pero si está muy cerca del 0, se considera cerca del 0 muchas veces entre más 0,3 menos 0,3 o más 0,5 menos 0,5, a veces depende del profe. Entonces se considera más o menos simétrica si está alrededor del 0. Pero técnicamente todo lo que sea positivo es asimetría positiva. Y todo lo que sea negativo es asimetría negativa. Así que si nos da 0,1, esa es una asimetría positiva. Pero sería más correcto decir que es ligeramente asimétrica positiva, aunque prácticamente simétrica. ¿Se entiende? Lo podríamos expresar de esta manera. Vale, pues ese sería el coeficiente de asimetría, muy sencillo. Resultado positivo, asimetría positiva. Resultado negativo, asimetría negativa. Ahora vamos a ver cómo calcularlo. Antes de calcularlo, también hay un último método de identificar la asimetría, que es comparando la media con la mediana. En una distribución perfectamente simétrica, media y mediana son prácticamente iguales, ¿sí? Media y mediana serán casi iguales, o iguales exactamente, ¿sí? En cambio, cuando tenemos una distribución asimétrica, ¿qué ocurre? Que tenemos valores extremos a un lado, ¿no? La mayoría están aquí, pero hay algunos valores extremos a un lado. ¿Qué le pasaba a la media y a la mediana con los valores extremos?
que a la media no le afectaban para nada los valores extremos, ¿no? En cambio a la mediana sí le afectaban mucho los valores extremos. De forma que tendríamos que si esta es la mediana, la media aritmética, ¿sí? La mediana sería el valor que dejaría más o menos la mitad del área y la otra mitad del área, ¿no? Pues la media aritmética se va a ver arrastrada hacia esos valores extremos. A la mediana no le afecta, pero a la media sí le afecta a los extremos, como vimos en el tema de tendencia central. ¿Sí? Así que la media nos sirve un poco como una flecha, nos está diciendo hacia dónde está la cola. ¿Sí? Si la media se ha visto arrastrada a los valores altos, es que la cola está en los valores altos, es que es una asimetría positiva o por la derecha. ¿Sí? En cambio, si es una distribución de este tipo, tendríamos aquí la mediana y la media se había visto arrastrada hacia los valores bajos. Así que tendríamos una media por debajo de la mediana. Así que comparando media y mediana es un buen método también para identificar la simetría. Si la media y mediana son iguales, simétrica. Si la media se ha tirado para los valores altos, está por encima de la mediana, es que la cola está por encima por la derecha. Y si la media está por debajo, es que la cola está por el lado izquierdo, ¿no? Muy bien, pues eso respecto a la simetría y a la interpretación de la simetría. Luego tenemos la fórmula para el coeficiente de asimetría. Vamos a ver cómo funciona este coeficiente de asimetría. Tendríamos dos fórmulas, como siempre, una para datos sueltos y otra para datos agrupados. ¿Sí? Tenemos esta fórmula. Y luego vamos a poner aquí la otra, que sería la del sumatorio de f xm menos la media a la 3 entre n entre la sx. Bien, tenemos estas dos fórmulas, ¿no? La fórmula con los datos individuales, la fórmula con los datos agrupados. Y vamos a trabajar, a ver, por un poquito esto, con las dos series de datos que hemos estado trabajando todo el rato, ¿no? En el último tema, por ejemplo, vimos aquellos datos de la dispersión, ¿no? Que eran 1, 3, 5, 7, 9. Vamos a trabajar con esta serie que es muy sencilla, ¿sí? Donde la media había resultado ser 5 y la desviación típica había resultado ser 2,83, ¿no? Lo hicimos en el vídeo anterior. Y luego teníamos la serie de los hijos por familia, ¿no? Dijimos también que era las veces que nos había aparecido cada uno de ellos, ¿no? Y su frecuencia absoluta, que había sido la de los hijos por familia. Era 2, 5 y 3, ¿no? 2, 5 y 3. De aquí habíamos calculado la media, que nos había salido 1,1, ¿no? Y la desviación típica, que, si no me equivoco, había salido 0,7. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, vamos a aplicar las dos formas. A ver, lo voy a borrar mejor para que lo podamos hacer fácil. Venga, primera fórmula. La primera, con datos sueltos. Pues el coeficiente de asimetría sería igual a hacer el sumatorio, vamos a volver a copiar, de cada valor menos la media a la 3 entre n entre la desviación típica elevada a la 3. Es decir, en el primer caso con los datos sueltos sería hacer 1 menos 5 a la 3, 1 menos 5 a la 3 más 3 menos 5 a la 3 más 5 menos 5 a la 3 más 7 menos 5 a la 3 más 9 menos 5 a la 3, ¿no? Todo esto entre n, que sería en este caso 5, ¿no? Todo esto lo dividiríamos entre 5, ¿sí? Y finalmente lo dividimos entre la desviación típica, que es 2,83 a la 3, ¿vale? Así que vamos haciendo cada una de las diferencias, las puntuaciones diferenciales de cada valor respecto a la media y la elevamos a la 3. Todo ese resultado lo divido entre 5 y finalmente lo divido entre la desviación típica a la 3. Si yo hago todo este cálculo, esto nos daría 0 en este caso, ¿no? Porque todo esto se acaba anulando, ¿sí? Así que nos da un coeficiente de asimetría de 0.
¿Tiene sentido que esta distribución la consideremos como simétrica? Sí, tiene sentido, ¿no? Está perfectamente simétrica, es equitativa totalmente a los dos lados, ¿no? Así que sí, es simétrica. Por tanto, asimetría de 0. Esa era la primera fórmula. Y la segunda fórmula es con los datos agrupados. Decíamos que era el sumatorio de cada frecuencia absoluta por cada valor menos la media a la 3 entre n entre la desviación típica a la 3. ¿Sí? La desviación típica a la 3. En nuestro caso, ¿qué sería? Sería coger la frecuencia absoluta del primer valor, es decir, 2 por 0 menos 0 menos la media, que es 1,1 a la 3. ¿No? Hacemos la primera distancia del valor a la media, 0 menos 0,1 a la 3, y eso ocurre 2 veces. Más el siguiente valor. La siguiente distancia es 1 menos 1,1 a la 3, y eso se repite 5 veces. Y finalmente se repite 3 veces la distancia 2 menos 1,1 a la 3. ¿Sí? Todo esto entre el número total de valores, que eran 10, ¿eh? Ojo que son 10 valores, ¿eh? Y finalmente lo dividimos entre la desviación típica, que es 0,7 elevado a la 3, ¿no? Vamos a hacer el cálculo. A ver, sería 2 por menos 1,1 a la 3 más 5 por menos 0,1 a la 3 más 3 por 0,9 a la 3. 2 por menos 1,1 a la 3 más 5 por menos 0,1 a la 3 más 3 por 0,9 a la 3. Bien, todo esto entre 10 y luego entre 0,7 a la 3 y nos daría igual a menos 0,14. Pues la distribución del número de hijos podemos decir que es una distribución casi simétrica, se puede considerar más o menos como simétrica, pero ligeramente asimétrica negativa, ¿sí? Ligeramente asimétrica negativa. Muy bien, pues esa sería la forma de calcular el coeficiente de asimetría, y la interpretación es la que hemos comentado, ¿no? Bien, luego tenemos otra medida de forma, que es la kurtosis. La kurtosis se refiere al grado de concentración en el centro. Tenemos el grado de concentración en el centro de una distribución que sea simétrica. Como hablamos de grado de concentración en el centro, el apuntamiento de la distribución, entonces no tiene sentido mirar el apuntamiento en el centro si la distribución es asimétrica positiva, por ejemplo, ¿no? Así que para poder mirar la kurtosis, antes de nada, debería ser una distribución simétrica. Si no, no tiene sentido, ¿vale? Las dos de antes hemos dicho que eran más o menos simétricas, ¿vale? Pues podemos mirar la kurtosis. Si no fuera simétrica, no miramos la kurtosis. Debería ser una distribución simétrica y de hecho unimodal o campaniforme, quiere decir con esta forma, ¿sí? Para mirar la concentración en el centro, ¿sí? Porque si yo hago esto también es simétrico, por ejemplo, ¿no? Esto también es simétrico, a los dos lados es simétrico, ¿sí? Pero aquí no tiene sentido mirar la concentración central. Así que debería ser una distribución simétrica, campaniforme, con forma de campana, ¿sí? Es decir, unimodal, que tuviera una sola moda, para poder mirar la kurtosis. Entonces, la kurtosis tenemos tres tipos de kurtosis. Podemos hablar de una kurtosis donde la referencia es la distribución normal, así que podemos mirar si la forma que tenemos es la de la normal, por tanto una distribución de tipo mesocúrtica, diremos que es mesocúrtica si sigue la curva normal, la referencia va a ser la curva normal, será mesocúrtica si sigue la curva normal. Si tenemos una distribución más apuntada, más concentrada en el centro que la normal, diremos que es leptocúrtica.
Y si tenemos una distribución que es más aplanada que la normal, diremos que es platicúrtica. Leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Entonces vamos a tener un coeficiente de curtosis, que le llamaremos C, donde la referencia va a ser el 3. Si el coeficiente de curtosis nos da 3, es que es mesocúrtica, es decir, que tiene una concentración en el centro similar a una normal, ¿sí? A una curva normal, a la campana de Gauss. Si tengo una distribución leptocúrtica, será equivalente a un coeficiente de curtosis mayor de 3 y platicúrtica será un coeficiente de curtosis menor de 3, ¿sí? Así que la interpretación también es muy sencilla, el 3 es mesocúrtica, más de 3 leptocúrtica, menos de 3 platicúrtica. Entonces, esto también lo podríamos mirar, como decíamos antes, con un gráfico. Con un gráfico es un poco complicado en el caso de la curtosis, porque esto podría ser, por ejemplo, un histograma, ¿no? Pero el histograma dependerá de la escala del eje X. Puede ser que yo este mismo gráfico lo tenga más estirado o lo tenga más concentrado. Así que es un poco difícil de valorarlo con un gráfico, el que sea leptocúrtica, mesocúrtica, platicúrtica, ¿sí? Es difícil verlo con un histograma porque depende de la escala en la que esté el eje, ¿sí? Si la estiro más o menos, será diferente. La podríamos ver, por ejemplo, también en un boxplot. Una distribución mesocúrtica sería una cosa más o menos así, ¿vale? Una distribución platicúrtica sería una distribución muy aplanada, es decir, con una caja que es casi igual que los extremos, ¿sí? Eso quiere decir que está todo más o menos igual de repartido, ¿no? Sería casi plano. Y leptocúrtica sería si tuviéramos una caja muy estrecha y los extremos muy lejos. ¿Sí? Esta sería más leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Pero bueno, ya os digo, es poco difícil de interpretarlo directamente así. Normalmente lo vamos a hacer con un valor, con el valor de curtosis, y así lo interpretaremos. Sea que lo calculamos nosotros o sea que nos lo dan calculado con el SPSS. Entonces, vamos a ver el coeficiente de curtosis. Coeficiente de curtosis lo calcularemos a partir del siguiente cálculo. Sería el sumatorio de cada valor menos la media a la 4 entre n entre la desviación a la 4. ¿Sí? Esta es la forma de calcularlo con los datos sueltos. Si los datos están agrupados, pues es el sumatorio de tantas veces que se repite cada diferencia, xm menos la x media a la 4 entre n entre s a la 4 sub x, ¿no? Es la misma fórmula que antes, la de la simetría, pero elevando a la 4 esto y esto en lugar de elevar a la 3. Pero es lo mismo, ¿eh? Fijaros que es la misma fórmula, ¿eh? Es la misma fórmula, pero elevando a la 4 en lugar de 3. ¿Sí? Así que vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver cómo sería la curtosis. Sería, primero empezamos con estos datos, ¿no? Sería cada valor menos la media ahora a la 4. Es decir, sería 1 menos 5 a la 4 más 3 menos 5 a la 4 más, ¿no? Iríamos haciendo ese sumatorio, como antes. Todo esto entre 5 datos y entre la desviación típica, que es 2,83 elevado a la 4, ¿no? Si hacemos el cálculo nos quedaría menos 4 a la 4 más, bueno, sí, más, luego menos 2 a la 4 por 2 entre 5 y entre 2,83 a la 4. Nos daría un coeficiente de curtosis de 1,7 prácticamente, 1,70. ¿Qué quiere decir un coeficiente de curtosis de 1,70? Está por debajo del 3, pues nos está indicando una distribución de tipo platicúrtica, ¿no? Distribución platicúrtica. ¿Sí? ¿Tiene sentido que esto sea platicúrtica? Sí, ¿no? Esto está totalmente repartido los valores, ¿no? Es una distribución claramente platicúrtica, ¿no? Pues nos lo está identificando esto, ¿sí? Bien, y finalmente si lo hacemos con la fórmula de datos agrupados, sería ir haciendo lo mismo que antes. Es decir, sería 2 veces se repite el valor 0, es decir, 0 menos la media
que es 1,1, ¿no? 2, la frecuencia absoluta del primer valor menos la media a la 4, más, luego sería el 5 por 1 menos 1,5 a la 4, más 3 más 3 por 2 menos 1,1 a la 4 y todo esto entre 10 datos y entre una desviación típica de 0,7 elevada a la 4. ¿Vale? Si hacemos este cálculo, a ver, sería 2 por menos 1,1 a la 4, más 5 por menos 0,1 a la 4. Intentarlo hacer también, así practiquéis un poco con la calculadora. 3 por 0,9 a la 4 entre 10. ¿Sí? Y todo esto entre 0,7 a la 3. Menos 1,1 a la 4 más 5 por 0 a la 4 más 3 por 0,9. Todo entre 10 entre 0,7 a la 4. Esto nos daría, si lo he hecho bien, 2,04. El coeficiente de kurtosis sería de 2,04. Pues en este caso también podemos considerar que esta distribución sería platicúrtica. No tan platicúrtica como la anterior, pero también sería de tipo platicúrtica. Muy bien, pues venga, ya hemos hecho los dos ejemplos de asimetría de kurtosis. Teníais el espacio abajo para hacerlo, el ejemplo de asimetría y el ejemplo de kurtosis, ¿eh? Venga, muy bien, pues vamos a ver ahora el ejemplo del SPSS. Aquí tenéis un pantallazo de cómo salen los descriptivos en el SPSS, ¿no? Entonces ya prácticamente hemos mirado todos los indicadores de tipo univariantes, de una sola variable. Entonces, si yo lo hago a ordenador, yo tengo la base de datos y le pido los descriptivos. Entonces me dará todos los descriptivos que hemos ido viendo, los de tendencia central, los de dispersión y los de forma, ¿no? Pues si me dan este pantallazo sobre las notas de un examen, por ejemplo, tenemos aquí, pues digo, vale, la media. La media nos ha dado 5,514. ¿Sí? Eso es la media aritmética, el promedio, ¿vale? Nos habla de que la nota está centrada, la nota de los alumnos está centrada en el 5,5, en el 5,5, ¿no? Eso sería una medida de tendencia central. Luego dice 95% de intervalo de confianza, eso nada. Media recortada al 5%, eso lo veremos después. Mediana de 5, ¿qué quería decir mediana de 5? Que la mitad de las notas de la clase han sido de menos de 5 y la mitad han sido más de 5, ¿no? Sí, es el valor que estaba justo en el medio. Varianza, 4,669. Decíamos que la varianza no nos decía nada porque es una medida cuadrática, es una medida de dispersión, pero es difícil de interpretar. Así que le hacíamos la raíz y teníamos la desviación típica, 2,16. ¿Cómo interpretábamos el 2,16? Pues como que me decía lo que se alejaban los valores de la media, ¿no? El 2,16. Igualmente, eso no es una muy buena medida tampoco para valorar la dispersión. Para valorar la dispersión dijimos que lo mejor siempre era el coeficiente de variación, ¿no? Aquí no nos lo han dado, el coeficiente de variación. Pues deberíamos haber hecho 2,16 entre la media, que es 5,5, ¿no? 2,16 entre 5,514, 2,16, 1.
ponerlo con 3 decimales, entre 5,514 sería un 0,39, es decir, un coeficiente de variación del 39%, ¿no? Lo podríamos calcular con estos datos. Pues eso es una dispersión, podemos decir, medio baja, ¿sí? Si lo interpretamos como un porcentaje. Bien, luego tenemos el mínimo, la nota más baja ha sido el 1, el máximo, la nota más baja ha sido un 10 en ese examen, el rango, que es de 9, es decir, la distancia entre el mínimo y el máximo, ¿no? Todos estos conceptos son del tema 3 y 4, ¿eh? Bien, y ahora pasamos ya a nuestros datos. Pues miro, asimetría, y nos da 0,137. ¿Eso qué quiere decir? Que es una distribución más o menos simétrica, aunque un poco asimétrica positiva. Pues estas notas son un poquito asimétricas positivas, es decir, que tienen la cola por la derecha, que están más concentradas en los valores bajos que en los valores altos, ¿no? Y luego la kurtosis la deberíamos mirar, bueno, es una distribución más o menos simétrica, ¿no? Aunque un poco asimétrica positiva, la podemos mirar. Cuando nos lo dan en el SPSS, la kurtosis en el SPSS no está referenciado en el 3, sino que está referenciado en el 0. ¿Sí? Se le resta 0 al cálculo que hemos hecho antes. Se le resta 3 al cálculo que hemos hecho antes. Así que si la kurtosis nos da 0, es que es una distribución perfectamente mesocúrtica. Si es mayor que 0, es leptocúrtica, y si es menor de 0, es platicúrtica. Pues en este caso, yo miro el coeficiente de kurtosis del SPSS, que está referenciado en el 0. Ojo, no nos confundamos. Tenemos una fórmula que la tenemos para compararlo con el 3, pero cuando lo hacemos con el SPSS nos va a dar siempre respecto al 0, que es más fácil de interpretar, y eso nos daría que esta distribución sería de tipo platicúrtica. ¿Sí? Venga, pues al final el objetivo de todo esto es saber leer pues unos descriptivos, que es lo que acabamos de hacer ahora, ¿no? Yo veo esto y, ¿no?, con todo lo que hemos comentado nos hacemos una idea bastante clara de cómo han sido las notas del examen, ¿no? Es decir, dónde está el centro, en el 5,5, 5, 5,5, ¿no? Podemos ver cómo es la dispersión media, media baja. Podemos ver cómo es la forma, ha sido más o menos simétrica, un poquito asimétrica positiva. Si os fijáis, la media ha sido un poco por encima de la mediana, ¿no? Nos coincide con que es un poco asimétrica positiva. Y luego la distribución es platicúrtica. Muy bien, pues venga, esto sería lo que tenemos que saber del tema 5. Bien, continuamos. Vamos a la página 12. Vamos a la página 12 y vamos ahora a este tema 6. El tema 6 es como un tema un poco introductorio que tiene muy poquita historia, ¿vale? Este tema 6 nos habla de análisis exploratorio de datos. Un análisis exploratorio de datos consiste en coger una base de datos y sin ningún prejuicio previo, sin buscar nada en concreto, intentar ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando en esos datos? Sin buscar nada concreto. Dice, el análisis exploratorio de datos, que se le llama AED, cuando veáis estas siglas AED, es el análisis exploratorio de datos, es un enfoque, una actitud hacia el análisis que destaca la importancia de explorar los datos adecuadamente, manteniendo una perspectiva abierta, es decir, sin buscar nada en concreto, sino intentando ver qué nos dicen los datos, con el fin de obtener toda la información que estos puedan ofrecer y poder tener en cuenta su estructura y características a la hora de realizar posteriores análisis y extraer conclusiones. ¿Vale? El análisis exploratorio de datos fue desarrollado por John Tukey, ¿vale? Así que es de un autor que es muy importante en estadística, que es John Tukey. ¿Sí? Entonces, algunas técnicas del análisis exploratorio de datos las hemos visto ya. Son el análisis de tallo y hojas, ¿no? Lo vemos en los gráficos, ¿sí? El análisis de tallo y hojas nos sirve para ver cómo se reparten los datos. Y el diagrama de caja y bigotes, es decir, el box plot, ¿no? Que son técnicas propias del AED, ¿no? Que complementan a las otras técnicas clásicas y aportan nuevos elementos. Bueno, pues que veáis que sepáis que los dos gráficos que más destacó Tukey para su análisis exploratorio de datos eran el diagrama del tallo y hojas y el box plot, ¿no? Los hemos visto los dos en el tema de los gráficos, ¿no? Pues bueno, son dos gráficos que realmente son muy visuales y nos permiten entender bastante bien los datos, ¿no? Porque uno nos sirve también como histograma, ¿sí? El del tallo y hojas, y además, y el otro nos sirve también pues para ver la distribución de los datos, cómo se han repartido, ¿no? Son dos gráficos
que realmente enseguida nos dan una idea sobre cómo se han repartido los valores. Bien, y en análisis exploratorio de datos tenéis este apartado de los estadísticos resistentes, ¿sí? Porque Tukey daba importancia también a que en los cálculos hay que tener en cuenta que si hay valores extremos utilizáramos estadísticos resistentes. ¿Qué estadísticos resistentes tenemos? Pues por ejemplo tenemos la media recortada. Una media recortada es hacer un promedio donde le recortamos un porcentaje de valores. Por ejemplo, la media recortada al 5% sería hacer la suma de todos los valores desde el percentil 2,5, ¿no? Desde el valor que deja el 2,5 por debajo, hasta el percentil 97,5. Es decir, hasta el valor que nos deja el 2,5 por encima. Y luego lo dividiríamos entre el total de datos que hay en este margen. Es decir, si yo tengo todos los datos ordenados, ¿no? Desde el mínimo al máximo, si yo hago el promedio del primero hasta el último y tengo un valor extremo, la media nos queda distorsionada. Pues la media recortada consistiría en decir, vale, pues voy a coger el 95% central, es decir, voy a dejar el 2,5 y el 2,5 y voy a hacer la media pero solo de estos valores, ¿sí? Ese sería hacer una media recortada. Coger los valores, ordenarlos y recortar, por ejemplo, si yo tengo 100 datos, recortaríamos los 5 más extremos, ¿sí? Recortaríamos los 5 más extremos, los 2,5 más bajos y los 2,5 más altos, ¿sí? O si tuviéramos más datos, por ejemplo 200, pues eliminaríamos 10 datos, los 5 más bajos y los 5 más altos, y pondríamos todos los datos que están entre esos valores. Así elimino los extremos y puedo hacer una media aunque tenga datos extremos, ¿sí? Media recortada. Luego también tenemos la media windsorizada, que es similar a la recortada, pero en lugar de eliminarlos, los sustituimos por otros, ¿vale? Los sustituimos por los últimos valores que tenemos adyacentes, ¿sí? Así que si esto es, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que quiero hacer, tengo unos datos que son 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 7, 8, 8, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Vale, ya está, vamos a hacerlo así. Imaginaos que tengo unos datos así, ¿no? Tengo 10 datos. Y a partir de aquí, quiero hacer una media recortada, por ejemplo, vamos a decir al 80%. O no, perdón, al 20%. Media recortada al 20%. ¿Cómo sería una media recortada al 20% con estos datos? Pues yo tengo 10 datos, el 20% son 2 de los 10 datos. Pues eliminaría el valor más bajo extremo y el valor más alto, ¿sí? Para quedarme con el 80% central de la distribución, ¿sí? Así que ahora haríamos la media de esto. 1 más 2 más 3 más 3 más 3 más 4 más 5 y más 7. Y todo entre n. N, pero no la n total, la n que me queda. Es decir, he cogido 8 datos, pues sería entre 8, ¿no? Pues la media recortada en este caso sería 1 más 2 más 3 más 3 más 3 más 4 más 5 más 7. 2, 3, 6, 7, 8. Vale. Entre 8 nos da 3,5. Pues la nota media recortada al 20% de estos datos sería 3,5, ¿sí? Es una forma de hacer una media cuando tenemos un valor muy extremo, ¿vale? O un valor extremo. Aquí teníamos un 9, pero podríamos haber tenido, yo que sé, un 99, ¿no? Me he equivocado al poner los datos, como dijimos en el ejemplo, y tengo un 99. Ese valor extremo nos distorsionaría mucho la media, nos invalida la media, pues siempre podemos utilizar una media recortada que nos recorte ese dato, ¿sí? Otra forma de hacerlo es la media, decíamos, la windsorizada. La media windsorizada sencillamente es hacer lo mismo, pero sin recortar, sino que vamos a añadirle, vamos a ponerlo aquí, media windsorizada sería recortar los valores, pero ponerles como el último que tengo. Es decir, si esto es un 1, le vamos a poner un 1. Si esto es un 7, le vamos a poner un 7. Pues haríamos lo mismo, pero ya no sería con 8 valores, sino con 10, ¿no? Con todos los valores. Pero los valores que se salgan de ese margen central que he dejado, les voy a asignar el valor más cercano.
Y de esa manera pues también consigo una medida robusta, ¿no? En este caso, por tanto, sería 1 más 1 más 2 más 3 más 3 más 3 más 4 más 5 más 7 más 7 entre, en este caso ya, entre 10. Y sería pues 3,6. ¿Sí? Eso sería una media windsorizada. ¿Sí? Donde recorto los extremos y los sustituyo por el último valor que tengo bajo o alto dentro de mi margen. ¿Sí? Bien, luego tenemos la trimedia. La trimedia viene de recoger el cuartil 1, hacer un promedio de los cuartiles. Cuartil 1, 2 veces el cuartil 2 y luego el cuartil 3. Y todo eso entre 4. Es un promedio de los cuartiles. ¿Vale? Si en este caso, vamos a volver a los datos originales, tuviéramos que la media, ¿no?, estaría entre este 3 y este 3, sería 3,5, ¿no? La mediana, perdón, sería 3,5. Y luego tendríamos, vamos a decir que esto sería el cuartil 1 y que esto sería el cuartil 3, es decir, 2. Hay 3,5, 3, que es el promedio de 3 y 3, ¿eh? Sería 2 cuartil 1, 3 el cuartil 2 y 5 el cuartil 3, ¿no? Pues sería hacer un promedio de los 3 cuartiles, que son los 3 valores que nos dividen en 4 partes iguales. De hecho, esto lo veremos ahora en el tema siguiente. Ya lo hemos introducido los cuartiles para entender la caja, el boxplot, pero lo vamos a ver en el tema siguiente, va de esto, ¿sí? Pero bueno, habría que coger el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 y hacer un promedio donde le doy el doble de valor al cuartil 2. ¿Sí? De forma que en este caso sería hacer 2 más 2 por 3 más 5 y todo entre 4 para hacer un promedio. Pues es hacer el promedio de 2, 3 y 5 contando el doble, el 3. Pues 2 más 3, 2 más 3, 2 más 2 por 3 más 5 y todo entre 4 nos da 3,25. ¿Sí? También es una medida de tendencia central que elimina los extremos porque los cuartiles no les afectan los extremos, ¿no? Sí, es hacer un promedio de los 3 cuartiles contando el doble al cuartil 2 o la mediana y que por tanto también nos sirve como medida resistente. Bien, y luego tenemos la MAT o la mediana de las desviaciones absolutas. La MAT o mediana de las desviaciones absolutas, que consisten en ir buscando la diferencia de cada valor a la mediana. La mediana es el cuartil 2, en este caso es un 3, ¿no? Así que vamos a ir buscando la diferencia de cada valor a la mediana y le vamos a hacer la mediana. La diferencia de cada valor menos la mediana en valor absoluto. Y luego le vamos a hacer una mediana. Es decir, vamos a hacer la mediana de todas estas diferencias en valor absoluto. La mediana de 1 a 3, hay 2 de diferencia en valor absoluto, ¿no? Sería menos 2, pero en valor absoluto 2, ¿no? El 1 se aleja en 2 puntos del 3. El 1 también 2. El 2 se aleja en 1. Luego 0, 0, 0. Luego 1, 2, 4 y 6, ¿no? Que se alejan del 3. ¿Sí? Así que para hacer la MAT yo voy a buscar cada uno de los valores y les voy a calcular la diferencia a la mediana. La mediana en este caso es 3. Pues voy a hacer cada diferencia a la mediana. De 1 a 3 hay 2 de diferencia. En valor absoluto. ¿Sí? Así que nos acaba quedando estos valores. Para calcular la mediana necesito siempre tener los valores ordenados. Así que ahora ordeno esas diferencias y digo, vale, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 4 y 6. Ahora los valores están ordenados, todas las diferencias están ordenadas y cojo la mediana. La mediana es 1, 2, 3, 4, 5, está entre el 5 y el 6, ¿no? Por tanto, la mediana sería en ese caso 1,5. La MAT es 1,5. ¿Sí? La MAT es una medida un poquito complicada de hacer. Hay que ir buscando la diferencia de cada valor a la mediana en valor absoluto. Y ponemos todos los valores, todas las diferencias de los valores a la mediana. ¿Sí?
en valor absoluto, sin signo positivo o negativo. Luego lo ordeno y le saco la mediana. Es la mediana de las desviaciones de los valores a la propia mediana. 1,5. ¿Y eso cómo lo interpreto? Pues me está diciendo la distancia que hay de los valores a la mediana de mediana. ¿Sí? Es como cuando hablamos de la desviación típica, que era la distancia de los valores a la media de media, o la desviación media, ¿no? La distancia de los valores a la media de media, o eso sería la distancia de los valores a la mediana de mediana. ¿Sí? Por tanto, la mediana de las desviaciones, o la MAT, mediana de las desviaciones absolutas, es una medida de dispersión robusta. ¿Sí? Las tres medidas que hemos visto, media recortada, media windsorizada y trimedia, son medidas de centralización robustas. La mediana de las desviaciones es una medida de dispersión robusta, porque la desviación típica, la varianza, el coeficiente de variación, depende de la media se ve afectada por los extremos. Todo lo que hemos hecho en el tema de dispersión, eran medidas que les afectaban los extremos porque todo estaba referenciado a la media, y si la media está distorsionada, todo aquello está distorsionado. Pues tenemos una medida robusta que es la MAT. ¿Sí? Así que en el caso de tener algún valor muy extremo, queda invalidada la media y por tanto podemos utilizar o la mediana o cualquiera de estas medidas, la recortada, windsorizada o trimedia, y queda invalidada todas las medidas de dispersión que impliquen a la media. Es decir, queda invalidada la varianza, desviación típica o coeficiente de variación. Y habría que utilizar una medida robusta de dispersión, que en este caso sería la mediana de las desviaciones, ¿vale? Mediana de las desviaciones. Muy bien, pues venga, con esto acabamos este tema del análisis exploratorio de datos. Vamos a la página 13 y vamos a ver ahora las medidas de posición individuales. Vale, medidas de posición individuales son medidas que nos van a ayudar a posicionar un dato respecto al grupo. Son medidas para posicionar un dato respecto al grupo. Vamos a trabajar con unos datos, por ejemplo, 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Tengo estas notas del examen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner hasta aquí. ¿Vale? Vamos a coger estas 7 datos, ¿no? Entonces, si yo tengo una serie de datos, por ejemplo esta, yo puedo sacar lo que llamamos los indicadores de posición, los cuantiles. Los cuantiles son aquellos valores que nos dividen la distribución en partes. De hecho, esto ya lo hemos ido viendo en varios temas anteriores, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo todos estos datos y le busco cuál es el valor que está justo en el medio, el que está justo en el centro, ese valor es la mediana. La mediana nos divide en dos partes, la mitad inferior y la mitad superior, ¿sí? Entonces, la mediana se puede considerar un cuantil, porque nos divide en dos partes iguales. Así que si la mediana ha sido un 4 y yo he sacado un 7, me sirve para posicionarme. Digo, vale, tengo un 7, estoy en la mitad superior de la clase, me he posicionado respecto a mi clase. He sacado un 3, estoy en la mitad inferior de la clase. ¿Sí? Así que la mediana, aunque la utilizamos como medida de tendencia central, también sería un cuantil o medida de posición, porque nos indica si un dato cualquiera está en la mitad superior o está en la mitad inferior. Lo que ocurre con la mediana es que es muy pobre solo dividir en dos partes, ¿no? Por eso tenemos los cuartiles, que también los habíamos visto antes, ¿no? Los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces tendríamos 3, 4 y 7, ¿no? Los cuartiles son aquellos 3 valores, que ya los hemos trabajado varias veces en vídeos anteriores, ¿no? Son aquellos 3 valores que nos dividen en 4 partes del 25%. Entonces, decíamos que los cuartiles son muy útiles para entender los datos, ¿no? Decíamos que si un cuartil ha sido un 3, otro cuartil ha sido... Bueno, vamos a utilizar estos datos. El cuartil 1, 3, cuartil 2, un 4 y el cuartil 3, un 7. Esto me ayuda mucho a entender los datos.
Esto me dice que el 25% de la clase tiene menos de un 3, el 25% está entre un 3 y un 4, el 25% entre un 4 y un 7 y el 25% tiene más de un 7, ¿no? Fijaros que eso es muy útil para entender cómo han sido los datos, cómo se han repartido los datos. Bien, pero además de servir para describir los datos, los cuartiles sirven para lo que estamos haciendo ahora, para posicionar un dato respecto al grupo. Para posicionar a un dato respecto al grupo. Por ejemplo, si yo he sacado un 9 en el examen, ¿cómo estoy yo respecto a la clase? Pues estoy en el 25% mejor de la clase. ¿Que he sacado un 5 en el examen? Pues estoy entre la mitad mejor y el 25 mejor. Estoy en el tramo este de aquí, ¿no? ¿Que he sacado un 2? Pues estoy aquí, estoy en el 25% peor de la clase, ¿sí? ¿Que he sacado un 4? Pues estoy entre la mitad peor y el 25% peor, ¿no? Veis que nos sirve para que cualquier dato lo puedo posicionar en estos 4 tramos, así que puedo ver la posición relativa que tengo, ¿no? Si en lugar de dividir en 4 partes, yo dividiera en 10 partes iguales, entonces tendríamos los deciles. Los deciles son aquellos 9 cortes son aquellos 9 cortes, siempre hay uno menos, cuartiles hay 3, deciles hay 9, ¿vale? Son aquellos 9 cortes que nos dividen en 10 partes iguales, es decir, que nos dejan un 10% aquí, un 10% aquí, un 10% aquí, un 10% aquí, ¿no? Son aquellos valores que nos dividen en 10 partes del 10%, ¿sí? Así que si yo tengo un examen y tengo un alumno que me dice que ha sacado un decil 8, ¿qué podemos decir de su nota? Que está muy bien, deja al 80% de la clase por debajo y solo dejaría al 20% de la clase por encima. En cambio, si me viene un alumno y me dice que su nota le ha dicho la profesora o el profesor que tiene una nota equivalente a un decil 1, pues es que no le ha ido nada bien el examen. Solo deja el 10% por debajo y el 90% de la clase la tiene por encima, o sea que ha sacado una nota muy baja respecto a la clase, ¿no? Esos son los deciles, si dividimos en 10 partes iguales. Y si dividimos en 100 partes iguales, vamos a tener los percentiles. El percentil o los centiles. El centil 1, el centil 2, centil 3, hasta el centil 99. ¿Sí? Los centiles nos dividen en 100 partes iguales. Hay 99 centiles que nos dividen en 100 partes iguales. ¿Sí? Así que es una forma todavía más precisa de posicionarnos respecto a un grupo. Sí, es una forma más precisa. Que me dicen que tengo un percentil o un centil, a veces se llama centil, a veces percentil, ¿eh? Que me dicen que tengo un centil o percentil 92. Pues es que me ha ido súper bien el examen. Dejo al 92% por debajo de la clase y solo tengo a un 8% de la clase por encima, ¿no? Si me hablan de un centil o percentil. Venga, muy bien, así que centiles o percentiles nos servirían para identificar la posición de una persona con mucha precisión, ¿no? Al 1% de precisión, ¿sí? También hay que tener en cuenta que todas estas medidas tienen una serie de equivalencias, que son las que tenéis en el gráfico que os he puesto aquí en la página 13, ¿vale? Es decir, la mediana es el valor que cuando yo divido en 2 partes, cojo una, ¿no? El valor que me deja el 50% por debajo. Es lo mismo que el cuartil 2, es lo mismo dividir en 2 partes y coger una que dividir en 4 partes y coger 2. O es lo mismo que el decil 5. O es lo mismo que el centil 50. Mediana, cuartil 2, decil 5 y centil 50 son lo mismo. Cuartil 1 es lo mismo que el centil 25, porque deja un 25% por debajo. Y el cuartil 3 es lo mismo que el centil 75. ¿Sí? Centil 75. Muy bien, entonces, a partir de aquí, ya entendemos, ¿no?, los 3 tipos de cuantiles. La mediana, a veces aquí nos la incluyen como cuantil, a veces se incluye, pero aquí tenemos ya los 3 tipos de cuantiles con los que estamos trabajando, ¿no? Los diferentes tipos de cuantiles. Entonces, ¿cómo los identificamos? Para identificar los cuantiles, para localizar a los cuantiles, vamos a tener que hacer lo mismo que hacíamos con la mediana. De hecho, es lo mismo, la mediana, ¿no?
Si os acordáis, para encontrar la mediana decíamos que la posición de la mediana era 0,5 por n más 1, si os acordáis. ¿Sí? Pues para localizar cualquier indicador de posición es exactamente lo mismo, pero con la proporción que nos deje acumulada. Es decir, que busco la posición del cuartil 1, pues sencillamente sería hacer 0,25, ¿no? Porque el cuartil 1 deja el 25% por debajo, 0,25 por n más 1, es decir, por 7 más 1, es decir, 8, ¿no? El 25% de 8 es 2. El cuartil 1 en este ejemplo sería el 3. ¿Sí? El valor que está 1, 2, en la posición 2 de la serie ordenada. Exactamente igual que lo hicimos con la mediana. ¿Vale? Sería calcular el n más 1 por la proporción que nos representa. La mediana representaba el 50%, por eso le poníamos 0,5. ¿Sí? ¿Que busco la posición del cuartil 3? Pues sería el que deja el 0,75 acumulado, ¿no? Por tanto sería 0,75 por n más 1, es decir, 0,75 por 7 más 1, es decir, 6. El cuartil 3 será aquel valor que esté en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el 7. Cuartil, decía el 1, cuartil 3. El cuartil 3 es el 7. ¿Sí? Así podemos localizar cualquier indicador. Que busco al percentil, posición del centil, percentil, vamos a decir 62. ¿Sí? Pues sería hacer 0,62, ¿no? Porque el percentil o centil 62 es el que deja el 62% por debajo, por n más 1, ¿sí? 0,62 por n más 1. 0,62 por 8 nos daría 4,96. 4,96 no va a ser un número exacto, así que lo vamos a redondear. ¿Sí? Cuando no nos da un número exacto lo redondeamos al más cercano, es decir, sería la posición 5. Pues el centil 62 es 1, 2, 3, 4, 5. Este es el centil 62, el 5. ¿Sí? El centil 62 es el 5. ¿Se entiende? Que busco el decil 1. Pues sería el que deja el 10%, 7 más 1, es decir, el 10% de 8 es 0,8. Lo redondeo, es el primer dato. El decil 1 es el que deja el 10% acumulado. 0,1 por 7 más 1, 0,8. Es decir, sería este valor, el primer valor, es decir, el 1. El decil 1 sería el 1 en estos datos. ¿Sí? Venga, así que de esta manera localizaremos los diferentes indicadores de posición individual o cuantiles. Si los datos los tengo sueltos. Si los datos los tengo agrupados, vamos a hacer lo mismo que con la mediana. Es decir, tenemos los valores, ¿no? 0, 1, 2. Y las frecuencias absolutas eran 2, 5 y 3, dijimos, ¿no? Y las frecuencias relativas las poníais como P era 0,2, 0,5 y 0,3, ¿no? Esto es 1 y esto es 10 y la acumulada era 0,2, 0,7, 0,3. Hay 0,7, 0,3, 0,7 y 1. Venga. Pues para localizar cualquier indicador de posición vamos a hacer exactamente lo mismo que la mediana. ¿Qué hacíamos con la mediana? Decíamos, la mediana era el primer valor, el primero, que superaba 0,5 de relativa acumulada. El primer valor que supera 0,5 de relativa acumulada. Es decir, 0,2, 0,5, el primero que supera 0,5 es este. El 1 era la mediana, ¿no? Lo vimos en el tema de posición central o de centralización, ¿no? El 1 era la mediana, porque es el primer valor que supera 0,5 acumulado. Si yo busco el cuartil 1, es el primer valor que supera 0,25 acumulado. Este supera 0,25, no llega. El siguiente, el cuartil 1 también sería el 1. El cuartil 3 es el primero que supere 0,75 acumulado. El cuartil 3 es el 2 en esta serie. ¿Sí? En esta serie sería, decíamos,
el cuartil 1 es el 1, el cuartil 3 sería el 2. Si busco el centil 62, sería el primero que supere el 62%, el 0,62. En este caso sería, este no supera, este sí, pues sería también el 1, el centil 62. El decil 1 es el primer valor que supere 0,10. 0,20 ya lo supera, pues es el 0. ¿No? Estos valores que hemos buscado antes para la otra serie de datos, si los tuviera agrupados, sería tan fácil como hacer esto. Ir buscando el valor que supera, el primer valor que supera como relativa acumulada, la proporción que acumula el indicador de posición. ¿Sí? El primer valor que supera 0,25, el primer valor que supera 0,75, el primero que supera 0,62, el primero que supera 0,10. Muy bien, pues esa sería la forma de trabajar si tenemos datos sueltos y datos agrupados. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos datos por intervalo? Si tenemos datos agrupados por intervalos, vamos a coger el ejemplo que hicimos de las notas del examen, 0,2, 2,4, 4,6, 6,8, 8,10. Tenéis el ejemplo de la página 5, F, FA, P, PA y marca de clase, ¿no? Venga, entonces, decíamos que de 0 a 2 había solo un dato, 1, 2, 3, 2, 2, ¿no? 1, 3, 6, 8, 10. Después 0,1, 0,2, 0,3, 0,2 y 0,2. 0,1, 0,3, 0,6, 0,8 y 1, ¿no? Vale. Y luego dijimos que la I era la amplitud del intervalo, que era 2. Bueno, y esto es la marca de clase, XM, que sería el 1, 3, 5, 7 y 9, ¿no? Bien, esta es la tabla con la que trabajamos con datos continuos agrupados por intervalos. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar en este caso? Tenemos que hacer esta fórmula. El indicador de posición correspondiente lo vamos a calcular de esta manera. LRI, es decir, el valor, el límite real inferior, más el cuantil correspondiente, el porcentaje acumulado, que sería esto de CN entre 100, la proporción acumulada, lo que hemos visto antes, menos la F, menos la frecuencia acumulada del anterior, frecuencia acumulada del anterior, o del inferior, entre la frecuencia absoluta de nuestro valor. De nuestro valor P por la amplitud. Por ejemplo, yo busco el cuartil 1, ¿no? ¿Cómo encontramos el cuartil 1? Primero hay que encontrar el intervalo. ¿Cuál es el intervalo que nos deja el cuartil 1? El intervalo es el del 0,25, ¿no? El primero que supere 0,25 decíamos, ¿no? El primero es 0,10, el siguiente 0,3. El primero que supera 0,25 es este. Así que mi intervalo es este. Es el de 2 a 4. El cuartil 1 está entre 2 y 4. Si quiero hacerlo de forma más exacta hay que hacer esto. Límite inferior del intervalo. El 2, ¿no? El límite real inferior es el 2. Más la proporción que nos acumula el indicador de posición. Esto es pobre, se ha puesto esto. Entonces, 2 más 2 más la proporción que nos representa el... no, está bien, es menos. ¿Vale? Esto es la proporción que nos representa el indicador de posición, C entre 100 por N. Es decir, en este caso sería... en este caso es el 25%
¿no? Pues 25% por n, que sería 10, ¿no? Aquí tenemos 10 datos en total. ¿Sí? Es decir, el límite, mi intervalo es este. Pues el límite inferior es 2, más c por n entre 100. Es decir, 25 entre 100, ¿no? El cuantil que es 25 entre 100, el centil es 25 entre 100 por 10, porque es el total de 10. Menos la frecuencia absoluta del anterior. La frecuencia absoluta del anterior es esta FA, es decir, es 1. Entre la frecuencia absoluta de mi intervalo, es decir, en este caso, el 2. Por la anchura del intervalo, que sería 2. ¿Sí? 2, límite inferior, más cuantil por n entre 100, es decir, 25 por 10 entre 100, ¿sí? Menos la frecuencia absoluta del anterior, es decir, acumulada del anterior, es decir, el 1, entre la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, es decir, el 2, por 2, que sería la amplitud del intervalo, ¿no? Si hacemos este cálculo, nos quedaría 2 más 2,5 menos 1, o sea, 1,5, 2,5 menos 1 entre 2 por 2. Y nos daría 3,5. Pues el cuartil 1 sería equivalente a 3,5. ¿Sí? Fijaros que el intervalo es de 2 a 4, pero es que el 25% se acerca mucho al extremo superior ya, ¿no? Entonces nos queda un valor que está más cerca del 4. Es una forma de decirlo más precisa, ¿no? Si decíamos que el cuartil 1 es 3,5, ¿vale? Es más preciso que decir que el cuartil 1 está entre 2 y 4. Lo podemos decir como intervalo, que sería el primero que supere el 0,25 acumulado, es decir, el intervalo entre 2 y 4, de forma exacta podemos decir que será 3,5, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Decíamos antes, vamos a hacer, por ejemplo, el centil 62, decíamos mismo, ¿vale? Centil 62. El centil 62, primero buscamos. ¿Cuál es el primero que supera 0,62? No supera. El primero que supera es este. Por tanto, el intervalo que yo quiero es este. Este es el intervalo donde está el centil 62. De 6 a 8, ¿no? El centil 62 es el intervalo entre 6 y 8. Para hacerlo de forma más exacta, aplicamos la fórmula. Límite inferior, 6 más... la proporción que nos representa es 62 entre 100 por n, que es 10, ¿no? C por n, ¿sí? Sería el 62% entre 100 por 10. Menos la frecuencia absoluta del anterior, es decir, el 6, entre la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, es decir, el 2, por 2, que sería la anchura del intervalo. Y eso, si hacemos el cálculo, nos dará 6 más 62 por 10 entre 100 menos 6 por 10 entre 100 menos 6 entre 2 y todo esto por 2. 6,2. Pues ese sería el valor del centil 62 de estos datos, ¿no? Si os fijáis, el centil 62 está muy cerca del extremo superior de aquí, que es el 6, ¿no? Y está lejos ya del 0,8, 0,62, así que va a estar muy cerca del extremo inferior del intervalo, por eso nos ha salido en este caso 6,2. Ha sido casualidad, ¿eh? Centil 62 que nos dé 6,2, sí, eso no tiene por qué ser así. Así que sería 6,2 el centil 62. Sí, hemos visto el ejemplo del cuartil 1 o del centil 62, podríamos poner cualquier ejemplo, ¿no? Sencillamente hay que localizar el intervalo concreto. Una vez tengamos el intervalo, tenemos que buscar la frecuencia absoluta acumulada del anterior y la frecuencia absoluta individual de nuestro intervalo. ¿Sí? Venga, muy bien. Pues esa sería la forma de localizar
indicadores de posición con datos, hemos visto con datos sueltos, con datos agrupados pero discretos y con datos agrupados por intervalos. ¿Sí? Venga, muy bien. Y luego tenemos en la página 14, tenemos las puntuaciones típicas y diferenciales. Una puntuación diferencial es muy sencilla. Es la diferencia del valor a la media. ¿Sí? Nos indica también la posición que tenemos respecto a la media del grupo, ¿no? La diferencia del valor a la media. Y luego tenemos la puntuación típica. Una puntuación típica es el valor menos la media entre la desviación típica. Valor menos la media entre la desviación típica. La puntuación Z nos sirve para posicionar un dato respecto al grupo en una escala que es la escala Z, que la veremos más adelante cuando hagamos la normal. La escala Z es una normal donde el 0 está en el centro y prácticamente toda la distribución, puedes superarlo, pero más o menos toda la distribución va de menos 2 a más 2. Así que si yo quiero comparar dos medidas que estén en escalas diferentes o en situaciones diferentes, es difícil ver en qué posición relativa estoy mejor, si en un grupo o en el otro, en una variable o en la otra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que mi altura es de 1,75 y la media de la altura es 1,70 y el peso es de 78 y el peso medio es de 72, ¿en cuál de las dos medidas estoy más por encima de la media? ¿Tengo una posición relativa más alta? Pues puede ser difícil de localizarlo, ¿no? Porque una cosa es hablar de centímetros de altura y otra cosa es hablar de kilos de peso. Entonces, ¿cómo compararlo? Las dos están por encima de la media, pero yo no sé si una está más que la otra, pero también una tiene más dispersión que la otra, así que es muy difícil identificar en cuál de las dos está en una posición respecto al grupo más alejada de la media, una posición relativa más alta. Y para eso lo podemos pasar a Z. Sencillamente aplicamos la fórmula y transformamos la puntuación en Z. Entonces es un modelo que nos sirve como estándar y a partir de ahí yo coloco la puntuación y digo, vale, lo que tenga una puntuación Z más alta es que tiene una posición respecto a su grupo más alta. Vamos a hacer el ejemplo, que es muy sencillo. Nos dicen un alumno del grupo 1 ha sacado un 7 en estadística. Otro alumno del grupo 2 ha sacado un 6. Sabiendo que la nota media del grupo 1 ha sido 6,5 y la del grupo 2 ha sido con desviación típica 2 y la del grupo 2 ha sido 5 con desviación típica de 3, dice, ¿quién tiene una mejor posición relativa? ¿Quién tiene una mejor posición relativa? ¿El alumno este del grupo 1 o el alumno este del grupo 2? Pues este tiene más nota, 7 respecto a 6, ¿no? Pero la media del grupo 1 es más alta. Por tanto, era más fácil sacar una nota más alta en ese grupo, ¿no? ¿Sí? Es más alta la media de un grupo. Por tanto, la diferencia es mayor aquí que aquí. ¿Sí? Es mayor. Así que parece que la posición relativa sería más alta. Pero claro, este tiene más dispersión que este otro. Entonces es más fácil que me aleje de la media si los datos son más dispersos. Es un lío, ¿no? Así que es muy difícil valorar cuál de los dos respecto a su grupo va a estar en una mejor posición relativa. Así que vamos a utilizar esta fórmula para calcular la posición relativa en la escala Z, que ya no tiene unidad y que me permitirá comparar cosas que son diferentes, ¿no? ¿Cómo sería la Z? Por tanto, sería el valor 7 menos la media 6,5 entre la desviación típica 2. Y el grupo 2 sería el valor 6 menos la media 5 entre la desviación típica 3, ¿no? Esto menos esto entre esto. Si hago este cálculo, la Z del alumno del grupo 1 sería 0,25 y la Z del alumno del grupo 2, sería 0,33. Así que ¿cuál de los dos tiene una mejor posición relativa? Pues el alumno del grupo 1 estaría aquí, en el 0,25. El alumno del grupo 2 estaría aquí, en el 0,33. Pues los dos tienen una posición relativa muy parecida. Los dos están un poquito por encima de la media.
¿sí? Pero está más destacado, está más por encima de la media, tiene una posición respecto a su grupo más alta el alumno del grupo 2 que el del grupo 1. ¿Sí? Venga, muy bien, pues esas serían las puntuaciones típicas. Y también podríamos sacar la puntuación diferencial. La puntuación diferencial del primer alumno, que sería 7 menos 6,5, pues 0,5, ¿no? 7 menos 6,5 tiene medio punto de más que la media. 6 menos 5, 1. Pues las puntuaciones diferenciales, en este caso serían 0,5 del alumno del grupo 1 y 1 del alumno del grupo 2. Muy bien. Vale, entonces hemos visto cómo cualquier puntuación la podemos pasar a una escala interpretable respecto al grupo, como es la distribución Z, ¿no? De esa manera, esto es una normal y sé que está centrado en 0, más o menos va de más 2 a menos 2. Así que me sirve para ver cómo es mi posición respecto al grupo. Eso es muy útil, por ejemplo, en psicología, ¿no? En psicología es muy útil tener escalas de este tipo. Porque yo muchas veces me quiero comparar con el grupo. Si yo mido, por ejemplo, la extroversión del paciente que me viene, la extroversión es una medida que me interesa compararla con los demás. ¿Es más extrovertido que los demás o menos? ¿Sí? ¿Es más neurótico que los demás o menos? Las características de personalidad, no me interesa el resultado en sí del test, sino me interesa su posición respecto a la población general. ¿Sí? Si es muy extrovertido, muy introvertido, si es muy neurótico, poco neurótico, ¿no? Si en función de las características que sean, si es muy ansioso o poco ansioso, pero respecto a la población general, que es mi referencia, ¿no? Y por eso se utiliza en psicología muchas veces la escala Z. El problema de la escala Z es que si yo estoy hablando del nivel de ansiedad y la persona tiene mucha ansiedad, a lo mejor me sale una Z de 1,5. Una Z de 1,5 es un poco raro decirle al paciente que tiene una escala Z de ansiedad de 1,5. Parece poco, pero es mucho. Es un nivel muy alto. Es un poco difícil de interpretar, ¿no? O si a alguien le digo que tiene una extroversión de menos 0,5, parece que sea una cosa rarísima, de que tiene una extroversión negativa, ¿sí? Y por tanto nos queda por este lado. Es una cosa muy rara, ¿sí? No tiene sentido darle una puntuación negativa. Parece que es una puntuación muy muy baja de extroversión, menos 0,5, y realmente estaría aquí. Es decir, estaría un poquito por debajo de la media. Así que la escala Z, aunque la idea es buena, no es útil, por ejemplo, para dársela a un paciente en psicología, porque nos puede dar a muchas confusiones, ¿no? Y por eso tenemos otras escalas, que son las escalas derivadas que se utilizan en psicología. Por ejemplo, tenemos la escala T, que sería una escala que está centrada con media 50 y desviación típica de 10. ¿Sí? De forma que más o menos tenemos dos desviaciones típicas por encima y por debajo, es decir, más o menos iría prácticamente de 30 a 70. Pues dar una puntuación de ansiedad que estará entre 30 y 70 no asusta, porque está todo muy centradito, ¿sí? Y nos hacemos una idea que el 50 es la media, ¿no? Y nos puede ayudar mucho a interpretarlo. O la escala S. La escala S es una escala con media 50 pero desviación típica 20. Eso quiere decir que casi todos los datos están entre 2 arriba y 2 abajo, es decir, entre 90 y 10. Pues es una escala que se parece más a decir más o menos entre el 0 y el 100, ¿no? Es una escala un poco entre 0 y 100. Esta es más moderadita, siempre los valores nos salen cerca del centro. Aquí ya es más como realmente de 0 a 100, ¿no? Nos puede dar valores un poco más extremos. O la típica escala del coeficiente intelectual, ¿no? La escala del coeficiente intelectual es media 100 y desviación típica 15, ¿sí? Por tanto, esto iría de 70, 85, 115, 130, ¿no? Casi todo el mundo tiene una inteligencia entre 70 y 130, el 95% de la población. Y la escala E o la estanina sería una escala que está centrada en el 5 y tiene desviación típica 2. Es decir, es como una escala, un poco como un examen, ¿no? Entre el 1 y el 9, ¿sí? Estas son escalas que son mucho más interpretables, ¿no? Porque esto le podemos decir que es más o menos entre 0 y 100, ¿no? Esto entre 0 y 10, ¿sí? Más o menos. Y así la persona se hace una idea de su posición. O la escala del CI, que está muy
es muy habitual, ¿no? Para transformar una puntuación de una escala a puntuación derivada, tenemos que aplicar esta fórmula, que es la puntuación típica derivada es igual a z por 10 más 50. Z por S, Z por la S de la puntuación típica derivada más la media de la puntuación típica derivada. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo con uno de estos datos, por ejemplo, con la primera persona, ¿no? La primera persona nos había sacado un 0,25, ¿no? Pues ¿cuál sería su puntuación T? Sería la Z que tiene, es decir, 0,25 por su desviación típica derivada, es decir, 10, más la media de la puntuación típica derivada, es decir, 50. Lo que nos interesa es esto y esto, ¿eh? La media y la desviación típica de cada distribución. O sea que sería 0,25 por 10 más la media, que es 50, ¿no? Si es la escala S, sería 0,25 por 20, porque ahora sería 20 la desviación típica más 50. Si es la escala de CI, sería 100 por 15 más el 100, que es la media, ¿no? O sea, 0,25 quiero decir, 0,25, que es nuestra puntuación Z, por 15, que es la desviación típica, más 100. Y finalmente la estanina sería 0,25 por la desviación típica de la estanina, que es 2, más 5. ¿Vale? Entonces, si hacemos este cálculo, esto nos daría una puntuación de 62,5. Esto sería una puntuación de 65. Esto sería una puntuación de 103,75 y esto sería una puntuación de 5,5. ¿Sí? Es decir, el 0,25 que habíamos obtenido aquí sería equivalente a un 62,5 en la escala T, sería equivalente a un 65 en la escala S, sería equivalente a un 103 en la escala de CI y sería equivalente a una puntuación de 5,5 en la escala de la estanina. ¿Sí? Así que fijaros que cualquier puntuación la podemos expresar en Z o cualquier puntuación típica derivada, que es una forma más bonita de dar una puntuación, sobre todo en psicología, ¿no? Una forma más intuitiva, más práctica, que darlo en puntuación Z, que la Z es un rollo, hay negativos, positivos, son números muy grandes, ¿no? Es decir, normalmente vamos a tener que darlo con decimales. En cambio, estas puntuaciones las damos normalmente sin decimales y la interpretación es mucho más fácil. Vale, tienes una T de 65, piensa que en la escala T, la media es el 50. Ah, vale, pues estoy un poco por encima de la media, tal, ¿no? Nos hacemos una idea sobre nuestra puntuación que tenemos. Muy bien, pues esas serían las puntuaciones típicas derivadas. Muy bien, pues venga, con esto acabamos el tema 7 y acabamos este primer bloque de la asignatura, de la parte de estadística descriptiva, y empezaremos en el próximo vídeo ya con el tema de probabilidad.